Bueno, hace algunas semanas hablábamos de la situación tan grave que están atravesando los trabajadores y las trabajadoras de Ledesma, que se estaban contagiando masivamente de esta enfermedad que hoy atraviesa toda la sociedad, del COVID, y la respuesta de la patronal y el gobierno que era prácticamente nula. Por eso estamos en comunicación hoy con Rafael Vargas. Él es secretario general de SOEAIL, el Sindicato de Trabajadores del Azucarero de Ledesma, para que nos cuente un poco sobre la situación. ¿Cómo estás, Rafael? Te saludamos desde acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por llamar. No, por favor. Bueno, contanos un poco cuál es la situación hoy en día, qué es lo que se está viviendo dentro del ingenio con los trabajadores y las trabajadoras de Ledesma. Bueno, lo que vamos conociendo lo sabemos a través de la obra social, que para nosotros es un termómetro, ya que las continuas solicitudes de atención a los compañeros, a la familia, más o menos nos va dando a nosotros un sensor Ujú. de cómo está actualmente la situación que bueno, ya se ha ramificado a distintos departamentos de la provincia de Jujuy, ya no solamente es Libertador el que está teniendo la mayor cantidad de casos, sino que en todo caso se está aplacando y se está aplanando esa famosa curva, Ujú. pero lamentablemente intuimos nosotros por los números que manejamos dentro de la obra social y no así a través de la empresa Ledesma, que siempre se ha negado a mostrar los números. Ujú. Junto al gobierno han adoptado una política de pasar información o poner en conocimiento a la comunidad con un objetivo político y no estadístico, porque eh, solamente en aquellos momentos donde constantemente estaban siendo expuestos a través de los medios de comunicación es donde la empresa trató siempre de volcar un poco la información que tenía y aún sabiendo nosotros que no eran exactamente los números que nosotros manejábamos. Es más, en algún momento el propio ministro de Salud de la provincia Ujú. decía que los casos que se estaban conociendo tenían que ser multiplicados por 10 como para tener una noción de lo que estaba sucediendo. Bueno, concretamente nosotros sabemos que se han dado más de 400 casos positivos Ujú. en los 7.000 trabajadores que tienen en las cuatro actividades, no solamente los azucareros. Han fallecido 20 trabajadores, Ya 20. que sí, 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 20 distribuidos en las distintas actividades y que, bueno, no hemos podido avanzar en aquella mesa sanitaria con algunos temas puntuales y críticos para nosotros, como por ejemplo el comité mixto, donde tenemos trabajadores y representantes de la empresa custodiando que, por ejemplo, se apliquen los protocolos, se entreguen los elementos de seguridad, se cumplan las resoluciones de los mayores de 60 años y aquellos que tienen, y que fue ampliada, creo que el 27-28 de septiembre Sí. salió una nueva resolución donde se ampliaban las enfermedades y todas aquellas personas que tenían obesidad y otras observaciones que se habían hecho a través del Ministerio de Salud Ujú. para que se puedan corroborar, porque entendemos que el Ministerio de Trabajo operativamente es insuficiente para poder abarcar a toda una provincia que necesita constantemente de que se estén controlando la aplicación o no de protocolos, porque cada protocolo que no se aplica es una potencial posibilidad de que los trabajadores se contagien. Y Claro. acá no hemos podido avanzar en eso, no hemos podido terminar de darle forma a la resolución de los mayores de 60 años, darle esa cobertura de que puedan estar custodiados. O sea que hoy en día puede que haya trabajadores mayores de 60 años trabajando aún Sí, siendo factor de riesgo. sí, 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 porque, bueno, es la interpretación que se hace en aquel decreto y la resolución que habla de los mayores de 60 años, Ujú. que también hace una salvedad con relación a aquellos que forman parte de una actividad esencial. Entonces la empresa dice todos los puestos son esenciales. Y ahí entramos en la discusión, porque para nosotros dentro de la actividad azucarera significan 300 trabajadores mayores de 60 años. Ujú. Desconozco cuánto pueden llegar a ser en el papel, en el jugo, en la fruta, pero por lo menos para nosotros significan 300. Hemos logrado que se le den a 145
trabajadores esta posibilidad de poder resguardarlos, pero nos ha quedado un poquito más de la mitad que no le hemos podido no lograr que se le puedan dar las licencias. No, es Como, terrible. como también le digo, el tema de la información. La Claro. información es crítico para nosotros, para tener la idea, cuáles fueron los lugares dentro de fábrica, que es uno de los lugares más golpeados, en qué porcentaje. O sea, nos permitiría por lo menos tener una noción de, por ejemplo, lo que pudimos averiguar a través de un delegado en uno de los sectores, de los 90 trabajadores, 35 habían dado positivo. Mm, Entonces, eso por ahí es un relevamiento que nos hace falta como para saber por qué en cada sector se puede haber dado con mayor intensidad, quizá porque ese jefe no aplicaba los protocolos, porque medicina laboral, recordemos que medicina laboral claro. también le pedimos desde el cuerpo de delegados que el referente, que es el doctor Paredes, sea apartado de ese lugar porque fue uno de los que nos ha causado más daño al enviar a los trabajadores con síntomas sin permitirles hacer el resguardo de una cuarentena preventiva o Mm. una autocuarentena, sabiendo que tenía eh, síntomas. No, Bueno, todo eso no lo hemos podido solucionar. pero ahí lo Y que que pasa es que es urgente que tengan que correr a esa persona a Paredes porque está haciendo un trabajo negligente y está poniendo en riesgo la vida de muchísimos trabajadores y trabajadoras, no solo quienes tienen síntomas, sino también exponiendo al contagio a quienes no tienen síntomas y están yendo a trabajar. Digamos, me parece indispensable. forma parte también de aquella denuncia penal que le hicimos al directorio de la empresa y al titular que está a cargo de este departamento, que ni con el pedido de los delegados, ni con la solicitud que se le hizo de parte del sindicato, siguen sosteniendo, bueno, es un poco lo que refleja de cuál es el pensamiento y la actitud de la empresa. Tal cual, tal cual. No, lo que estaba pensando es que realmente la tarea de los trabajadores y en principal de los delegados es muy difícil porque tienen en contra un blindaje mediático, un blindaje en cuanto a los números, que es información, debería ser pública esa información para que ustedes como gremio puedan hacer también su aporte y su trabajo. Y además tienen el blindaje por parte de la patronal, digamos, o sea, todas las puertas que podrían ayudar a que esta situación mejore o no continúe empeorando, están cerradas. Y que cuando se siguen sosteniendo en esa postura, lo único que hacen es ratificar lo que constantemente decimos. Los protocolos están, pero están puestos en función de la producción, De la no del ganancia. cuidado de los trabajadores, porque si han tenido la posibilidad de ver cómo la empresa siempre ha resguardado ante la opinión pública su postura, Ujú. ellos muestran, y lógicamente para poder trabajar tienen que haber presentado los protocolos pertinentes para ser habilitados. Tal Pero cual. nosotros no cuestionamos los protocolos, en todo caso podríamos decir podían ser mejorables, ajustables a cada sector. Lo que nosotros decíamos es que estaban puestos en función de la producción, es Ujú. decir, cuando conviene aplico y cuando no conviene no aplico. Claro, claro, claro. Y contame un poco, Rafael, porque sé que hace poco se hizo un bocinazo y ahí creo que también se busca romper con ese blindaje mediático por parte de los trabajadores para que se pueda realmente conocer en los mismos espacios donde están funcionando las fábricas eh, y la sociedad civil pueda conocer lo que está pasando. ¿Tuvieron apoyo o tuvieron una respuesta por parte de la sociedad civil cuando armaron el bocinazo? ¿Cómo lo evalúan a eso? Sí, nos fue muy bien. La gente de Libertador se ha conmovido mucho por la cantidad de casos positivos. A ver, no es casualidad lo que ha pasado en Libertador con todas las imágenes que llegaban a nivel nacional, Ujú, por los distintos canales de televisión, ver una persona cavando la fosa de su familiar, un cementerio saturado, ujú. los trabajadores, las distintas personas, los vecinos muriendo en sus casas.
nos ha pasado a nosotros desde la obra social pidiendo una cama de terapia intensiva y se nos murió en nuestro centro médico. No tenemos nosotros eh, ese tipo de complejidad para brindar. Dependemos de cómo ha organizado el Estado en la provincia las atenciones y las derivaciones. La gente se murió acá. Y es que por más que el de la pequeña y mediana empresa, por más de que el de la despensa y todas las actividades hayan hecho los esfuerzos, mientras todos hacían y perdían, porque no vendían y perdían, Ujú. la empresa Ledesma nunca perdió, la empresa Ledesma funcionó normalmente y esa exposición, porque la empresa siempre dijo, los contagios son comunitarios, acá en la empresa no se contagian. Claro. Entonces, ese negacionismo, esa actitud de no querer escuchar y no hacernos partícipes, porque acá nosotros no estamos peleando por el salario, estamos peleando por la Por vida la de los vida. trabajadores, entonces no tendríamos que tener diferencia si ellos piensan igual que nosotros. No, Ahora, tal cual. lógicamente, si lo que nosotros a veces en esta búsqueda de cuidar a los trabajadores ponemos en disputa lo que ellos consideran el poder de mando en los distintos sectores, porque de repente un delegado va a tener la posibilidad de decir, este supervisor no aplica Claro. como corresponde el, El protocolo. el protocolo. Ujú. Entonces eso ya pasa a ser una actitud que no soportan, es muy patronal, o sea, el patrón de estancia, la figura de patrón de estancia Sí. que tiene la empresa Ledesma, no es un título que se lo ha ganado porque todos tenemos un imaginario de la noche del apagón y de toda la historia nefasta de la empresa, sino porque lo sigue practicando y tiene cómo resguardar esa forma de manejo. Lo hace a través del gobernador, lo hace a través de los intendentes, lo hace a través de las distintas fuerzas. La empresa Mm. Ledesma forma parte de un pulpo económico en la provincia de Jujuy que el gobernador mismo no se atreve a hablar de la empresa Ledesma. Sí Claro. denuncia penalmente a otras actividades, pero la empresa Ledesma no se toca. Entonces, con lo que se está viendo actualmente, creo que sigue dando cuenta de que Jujuy es un lugar donde el gobernador poco hace por cuidar de los más humildes, poco hace por realmente invertir en la salud, invertir Ujú. en la seguridad. Y bueno, están saliendo desgraciadamente a la luz de esta forma con muertos, porque los muertos siempre lo ponemos nosotros, los Tal cual. laburantes, la gente humilde. Tal cual. Y bueno, y es todo una sintonía de situaciones que dejan a las claras dónde estamos parados los trabajadores, las mujeres, y qué es lo que piensa el gobierno de todo lo que va sucediendo. Tal cual. Y te ampliamos un poco también la situación a nivel provincial, ya que veníamos hablando de la situación de Jujuy. Sacaron hace poco un comunicado desde los sindicatos azucareros del norte, y ahí un poco sale a la luz que es la situación de Ledesma, pero también hay otras empresas que siguen con esta situación de explotación con el régimen patronal y que están viviendo prácticamente la misma situación que se está viviendo en Ledesma, ¿no? Bueno, sabíamos que los compañeros de la Esperanza, además del problema que tienen de poder arrancar normalmente por aquel accidente que tuvieron hacia finales del año pasado en la destilería, bueno, entonces ha generado un retraso y sabíamos que venían con problemas, pero aún Ujú. así no tenemos que lamentar fallecimientos por COVID. Sí han habido casos positivos, lo mismo que en La Esperanza, que Ujú. queda a 50 kilómetros otro ingenio, son los tres ingenios Ledesma, La Esperanza y Río Grande, que Ujú. también han empezado a tener casos positivos, pero aparentemente en un diálogo mucho más cordial con las patronales están pudiendo sobrellevar, si no ya los compañeros también hubiésemos hecho toda una cruzada y una manifestación, o sea, Claro. están teniendo casos positivos. No es lo mismo con Martín Olivera allá en Mm. Tabacal, donde sabemos que la CIBOR también es de un pensamiento muy similar al de Ledesma Ujú. y estaban teniendo ya, vos fíjate, ¿no? Cómo esas patronales intransigentes, esas patronales cerradas, se notan con los resultados, trabajadores fallecidos. Y sabíamos, si no me equivoco, en Tabacal entre 5 y 6 muertos ya había. Mm.
y un buen número de compañeros con casos positivos. Claro. Así que ahí ya se venía también, Martín, yo sabía que estaban haciendo las denuncias y las presentaciones pertinentes por todo lo que estaba sucediendo. Es decir, como que nosotros fuimos los que empezamos a experimentar y las denuncias penales, las presentaciones que se empezaron a hacer, también ellos la pudieron ir de alguna Replicando, forma poniendo en práctica. claro. Eh, pero bueno, como te digo, se va notando, y es que van teniendo problemas, pero no llegan a estos extremos donde tenemos compañeros fallecidos. Claro, claro. Sí, un poco también porque sirve de ejemplo la organización que están teniendo dentro del EDESMA, que pudieron utilizar un montón de recursos que sirve como ejemplo para que lo puedan utilizar otras empresas. Y Rafael, te quería preguntar también, ¿cómo es la situación emocional de los trabajadores, vos que estás en contacto con ellos y con ellas, que tienen que seguir trabajando, que están trabajando muchísimas horas, que están viviendo una situación que desde afuera se ve estresante y preocupante? ¿Cómo es trabajar en este contexto? Mucho miedo, ¿no? Mucho miedo, como vos decís, es estresante, es esa necesidad de cumplir solamente con las 8 horas, los compañeros no quieren hacer horas extras, por ahí Mm, se les ofrece por eh, el ausentismo que generan los compañeros que tienen ya casos positivos, entonces le piden a algunos que se queden y no se quieren quedar, quieren cumplir sus 8 horas. Yo creo que ha generado mucha conciencia en los compañeros, en la distancia, en el uso del barbijo. ujú, Eh, es lo que hemos observado y hay un sentido común por parte de los compañeros de empezar a denunciar, de poner en conocimiento al sindicato cada vez que no se cumple un protocolo. bien. Eh, yo creo que eso ha sido muy significativo, sobre todo con los compañeros fallecidos, una solidaridad que ha sido espontánea en los compañeros, en tratar de ver cómo se ayudan a las familias. Bueno, siempre la solidaridad viene de los de abajo, ¿no? Siempre Tal cual. de los compañeros, así que eso, bueno, ha sido empezar a transitar y convivir con esta enfermedad y esperanzados con que en este tiempo que termine la zafra, que calculamos va a ser en diciembre, bueno, la empresa ya no tiene excusas para organizarnos mejor y uno observa que se yo allá en España y en otros lugares los rebrotes que son Ujú, y a veces se tornan peores que la primera vez y todas estas cosas son las que tenemos que replantearnos, tenemos que replantear la situación de la RT, las coberturas, porque de repente no te atienden los teléfonos, no te quieren dar los servicios, no te mm, quieren cumplir lo que está establecido. Eh, bueno, no en vano amasan fortuna casualmente por no dar los servicios, así que nos tal queda cual. una discusión enorme hacia adelante con las secuelas que pueden empezar a tener los compañeros y cuál es la postura que van a tener las patronales, ¿no? Porque de repente alguno que ha tenido secuelas de COVID y empieza a tener problemas de presión, eh, bueno, ahí se genera toda una discusión de poder seguir dándole el parte de enfermo, así que no sé cómo la estarán trabajando el resto de los sindicatos, pero por lo Ujú. menos con la EDEMA ya empezamos a tener estos primeros encontronazos con, de alguna forma, los casos ya un poco más controlados y que no tenemos tantas novedades. Lo que sí siguen siendo letales. Hace, no sé, 5 días falleció uno de los compañeros que teníamos. Mm, Así que, bueno, novedades siempre hay. sí, tal cual. ¿Y cómo piensan seguir o cómo van a ir reformulando el plan de lucha para poder ir entablando un diálogo y seguir presionando a la patronal y al gobierno de la provincia para que mejore los protocolos y realmente cumpla con lo que debe cumplir? Y seguramente vamos a tener que
que seguir trabajando en una línea de buscar solidaridad con el resto de los gremios, de hacer presentaciones conjuntas, Ujú, de buscar que todas las patronales y que sea también para todos los sindicatos o para todas las patronales una obligación de armar los comités mixtos, ujú, porque, como te decía, la experiencia nos dice a nosotros que el Ministerio de Trabajo, por los recursos que se manejan en el orden provincial y seguramente en el nacional, es imposible que esté en todos los lugares. Entonces, qué mejor que los actores de los distintos lugares de trabajo sean quienes puedan velar por estas situaciones y que los protocolos sean ajustables, mejorables y que sean custodiados por los propios trabajadores. tal cual. Creo que esa es una línea de trabajo que debería de ser planteada por las distintas centrales de trabajadores y que nos permitan a nosotros a nivel nacional también reforzar todas las medidas que han sido bien vistas por parte de este gobierno, Ujú. eh, posibilitando nuevas herramientas hacia los trabajadores y que esto nos ayude a ver cómo nos cuidamos y que las patronales entiendan que nosotros no somos el enemigo, Claro. pero necesitamos que esto que ellos se encargan de decir, que cuidan de la salud y de la vida de sus trabajadores, sea corroborado por los propios trabajadores y no sea solamente una cuestión formal para quedar habilitados y poder producir. No, tal cual, tal cual. Invitamos a la audiencia con esta reflexión que nos dejás, Rafael, a que entren a la página de Ledesma y vean la lavada de cara que tienen con los cuidados y los protocolos y realmente puedan contrastar la situación que están viviendo hoy los trabajadores y las trabajadoras adentro del ingenio que lo viven en primera mano. Así que, Rafael, te agradecemos muchísimo toda la solidaridad que podemos, se la mandamos y todas las fuerzas y ojalá que realmente la presión y la organización y la unión hagan que la situación mejore y que quienes tienen que dar la cara y poner los números y la información lo hagan por el bien de los trabajadores y las trabajadoras. Así que muchísimas gracias, Rafael. No, muchas gracias a ustedes y a todos los compañeros y compañeras de los distintos medios de comunicación, que sin ustedes, la verdad que no hubiese sido fácil poder poner en todo el país lo que ha sucedido acá en Libertador y que si bien como podemos ir dando a conocer, ha bajado la cantidad, el número de compañeros y compañeras con problemas de salud, esto no ha terminado y uno puede observarlo a nivel mundial. Entonces, no tenemos que bajar la guardia, en Ujú. todo caso, tenemos que seguir repensando y replanteando la estrategia para ver cómo, hasta que esto se solucione, podemos nosotros cuidarnos y qué mejor que aquellos que puedan escucharnos poder también entender qué es lo que significa ser obligados a trabajar, ser obligados a, a no cuidarnos y exponer no solamente la vida de los trabajadores y las trabajadoras, sino también la de toda su familia, porque el compañero que va a la casa también potencialmente puede enfermar a sus seres queridos. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Rafael.